Hola, ¿qué tal? Somos de la carrera de desarrollo de software multiplataforma. Estamos en la asignatura de estándares y métricas y vamos a comenzar a dar por inicio nuestro instrumento de evaluación, lo cual está hecho por mi compañero César Guerrero Cruz, Iván Edgardo Lugo Rangel y su servidor Juan Pablo Pérez. Voy a dar comienzo a lo que viene siendo la explicación del caso de usos y después seguirá mi compañero César Guerrero Cruz con lo que viene siendo el cálculo del proyecto y por último finalizará mi compañero Iván Edgardo Lugo con el resultado del proyecto. A través de las técnicas de estimación de complejidad por puntos de función y de la estimación de esfuerzos por caso de uso, se debe resolver la problemática y calcular cuánto sería el costo del proyecto. Respecto a cómo realizar un registro sobre una cuenta bancaria. Asimismo, vamos a poder resolver el cálculo del esfuerzo requerido para la realización de este proyecto, ya que teniendo en cuenta que solo habrá un desarrollador como trabajador y además otro cálculo en el cual habrá solo 3 desarrolladores como trabajadores y al final tendremos su respectivo cálculo respecto al final del proyecto y su presupuesto que ya se tiene. A continuación expondremos el procedimiento para calcular y estimar la complejidad por puntos de función. En primer lugar hay que determinar los puntos de función sin ajustar. En nuestro caso los requerimientos fueron 8. El primero es ingreso a una cuenta y contraseña. Esta es entrada externa, esto porque debes ingresar datos a la cuenta. El segundo es ingreso a datos bancarios, de igual manera aquí ingresas datos que se te solicitaron o si vas a hacer algún movimiento. El siguiente de igual manera es entrada externa. En mensajes de confirmación es consulta externa, ya que solo te aparecerá un mensaje y no podrás modificarlo. El que le sigue de igual manera es consulta externa. La consulta de pagos y transferencias es salida externa, ya que puedes retirar datos así como ingresar datos. Y por último, la consulta de tickets es salida externa, ya que te permite ingresar datos para que te pueda dar tu ticket y de igual forma poder solicitar un ticket. En la parte de archivos lógicos internos, el primero sería usuario. Este contiene los datos personales del usuario, así como de su NIP. El siguiente es usuario cuenta, contiene relación entre los datos personales del usuario y su cuenta bancaria. El siguiente servicio contiene la información dada por el banco, así como de atención para el cliente. El siguiente es archivos de interfaz externa. Aquí de igual manera está el usuario y es lo mismo, contiene los datos personales del usuario, así como de su NIP. El siguiente es subsistema financiero. Contiene la relación entre los datos del usuario y su registro de movimientos bancarios. Luego sigue cuenta bancaria. Contiene el estado de cuenta del usuario, dinero, transacciones, retiros, etc. Ahora en el tipo de complejidad nosotros decidimos que fuera alta, ya que es muy importante para estos tipos de aplicaciones tener un buen control sobre los datos. Para entrada externa fueron 3. Esto se va a multiplicar por 6 puntos de función. En su total fueron 18. En salida externa de igual forma fueron 3 y se va a multiplicar por 7 puntos de función. Esto da un total de 21. En consulta externa fueron 2 y esto se va a multiplicar por 6 puntos de función. Son 12. En archivo lógico interno fueron 3 y esto se va a multiplicar por 15. Dan 45. En archivo de interfaz externo estos fueron 3 y esto se va a multiplicar por 10. Ahora una vez hechas todas las multiplicaciones vamos a sumar los resultados y los puntos de función sin ajustar fueron 126. Vamos a calcular la determinación del nivel de influencia. En el primer caso fue comunicación de datos, en este le pusimos un puntaje de 4. El siguiente fue procesamiento distribuido, pusimos un puntaje de 5. El siguiente fue el performance, pusimos un puntaje de 3. El siguiente fue volumen de transacciones, pusimos un puntaje de 5. En entrada de datos online pusimos 5. En interfaz de usuario pusimos 5. En actualización online pusimos un 5. En procesamiento complejo pusimos 4 puntos. En reusabilidad del código pusimos un punto. En facilidad de implementación pusimos 3 puntos. En facilidad de operación 2. Múltiples locales 1 y facilidad de campos 4. Esto da un total de 49 puntos, que sería el factor de ajuste. En mi caso, los aprendizajes que me llevo son de cómo construir un caso de estudio en el que puedas sacar costos de un proyecto y saber el tiempo en el que se llevan a cabo. También el cómo funcionan las técnicas para determinar ciertos puntos que son de gran importancia pero que no todos toman en cuenta.
Mi nombre es Iván Gardo Lugo Rangel y yo voy a ser el encargado de explicar los resultados sobre el caso de estudio que se analizó sobre el registro a una cuenta bancaria, por lo cual identificamos algunos componentes que nos solicitaba el sistema o el cliente, que serían el ingreso de cuenta, ingreso de datos bancarios, movimientos, mensaje de configuración o mensaje de error, consultar el estado de cuenta, pagos y transacciones y consulta de un ticket. En la primera parte encontramos los puntos de ajustación, cálculos de puntos de función ajustados, que sería, hicimos un breve cálculo, que serían los puntos de función ajustados, que serían la primera parte, y el factor de ajuste. El nivel de complejidad se, se multiplicó por 0.65, que ya es la variación de los puntos de ajuste, y más 0.1, que también es variación, y más el factor de ajuste, de donde se sacan el puntaje de la de que se obtiene de la, pues sí, de la cuenta bancaria. Y ese 126 se va multiplicando por el 0.65 más 0.49. En total nos sale 1.41 del 0.65 más 0.48. Nos sale 177.66. Ya redondeado sería 178. Y en la segunda parte sería la estimación de esfuerzos por casos de usos. Aquí es donde vamos variando sobre los costos de cada trabajador, de cada desarrollador, y llegamos a un punto sobre el cálculo del presupuesto del proyecto. El sueldo mensual del desarrollador va a ser de 8,000 pesos, y variación de otros costes del proyecto serían de 12,000. Aquí varía sobre algunos costos extras que ocupe el desarrollador o algún tipo de trabajador, como sería la gastación de memoria o mucho código que utilicemos en la cuenta bancaria. Entonces, los desarrolladores van a ser tres. Duración de meses serían de 4.74. Sueldo 8,000. Y a eso le sumamos los 12,000 de los costos en variación, de algunos que se puedan tener en alguna, sí, de los desarrolladores, alguna emergencia que puedan tener en el proyecto. Y el costo sería de 113,000 más los 12,000 de costos extras. Entonces llegaríamos en un total de 125,000.178 pesos. Y ese sería el proyecto, bueno, el costo del proyecto para que los desarrolladores desarrollen el software de los registros de una cuenta bancaria. Y bueno, por último, para dar mi punto de opinión respecto a qué logros aprendí ya respecto sea a la asignatura o a la actividad ya hecha, pues en lo personal, sobre lo que yo pude aprender y pude percibir que me pude captar bien, fue la realización en esta actividad o como dije anteriormente, en esta lección, un poco sobre cómo poder hacer el cálculo correcto sobre algunos proyectos, este, donde realmente se requiere hacer un cálculo como el que ya antes se vio. Tal vez no pude aprenderlo al 100% a la perfección como me hubiera gustado, me hubiera encantado, pero porque pues, hubo unas cosas que se me dificultaron, en las cuales me perdía y todo así, pero con la ayuda con mis compañeros y un poco de investigación de mi parte, fue como poco a poco pude ir entendiendo un poco más. Y pues en lo personal para mí la comunicación en este trabajo fue muy,
muy importante, ya que como lo dije antes, gracias a que mis compañeros me apoyaron un poco en explicarme de lo que ellos sabían y en lo que yo entendía, pude entender un poco mejor el tema y pudimos llegar a la realización correcta de esta actividad. Es lo que puedo decir sobre lo que pude haber aprendido en este proyecto. Como conclusión del caso de estudio de registro de una cuenta bancaria, me pareció muy interesante al realizar cada uno de los puntos que nos solicitaba como el sistema, ya que esto nos ayuda a practicar para cuando más adelante se nos solicite uno o nos presente un caso como estos, ya saber cómo hacer los cálculos de cada uno de los puntos de complejidad para evaluarlos como cada punto y no estar batallando a la hora de, de encontrar algún puntaje en los mensajes como la comunicación, como los ingresos de datos y esos ya sabremos cómo hacer sí, el costo del proyecto en general y, eh, y repartir los costos de cada quien, como los desarrolladores, como el código, todos esos puntos que tenemos y ya saber en qué variar en los costos y así ya tener en cuenta el costo del proyecto final.